El debate empezó sin tener un norte claro y ahora han pedido un cuarto intermedio. ¿Qué sabes de cómo está la negociación en el Congreso? Creo que hay mucha presión para los 2 años. Muy buenas noches, Iván. Hola, Santiago, muchas gracias. Creo que sí, en efecto, tienes toda la razón. Hay mucha presión para poder ampliar este reinfo por 2 años y además de eso, colocar a los 55.000 reinfos cuyo proceso de formalización ya acabó, ya caducó, y nuevamente reinsertarlos en un proceso de formalización que sería no solamente inconstitucional, sino además sería antitécnico, ¿no? Yo creo que lo mejor podría ser, digamos, la opción menos mala entre todos es que el Congreso dé solamente 1 año de plazo para la formalización de estos 31.565 reinfos y que los más de 55.000 reinfos que quedaron afuera porque su proceso de formalización ya había terminado y había acabado, queden como están, ¿no? Es decir, anulados, porque sería, como te digo, inconstitucional y antitécnico. Ahora, si uno ve políticamente, y tú también analizas la política, Iván, aquí pareciera que ni Palacio de Gobierno quiere salir muy fuerte a decir solo 1 año, como que lo dejan ahí sabiendo que se van en 8 meses, y el Congreso también dice, oye, este ya no es lío nuestro, si nosotros estamos de salida, démosle los que piden y ya finalmente veremos qué hacer los partidos políticos que nos quedamos en el poder o que postulamos una reelección. Quizá no ayuda también a encontrar una solución más clara y contundente el hecho de que estamos ya en campaña, Iván, ¿cómo lo ves? Concuerdo contigo en absoluto, porque creo que hay un convencimiento tácito, además de un acuerdo tácito también entre todas las bancadas. Ese es un escollo que tiene que salir, y es un escollo no precisamente del Congreso, sino es un escollo compartido. Tanto Gerí como el Congreso quieren salir de esto, quieren darle por eso un plazo de más de 1 año, que como te digo es un año demasiado antitécnico, porque mire una cosa que es importante, Santiago. Así tú amplíes 1 día, 2 días, 3 días, tú 1 año, 2 años, 10 años, siempre va a correr el riesgo de que la minería ilegal camufle su producción en los reinfos vigentes, o en los 31.560 reinfos vigentes. No te digo que todos, evidentemente, se dediquen a camuflar producción de minería ilegal, no te digo que todos, pero evidentemente sabemos que una parte de estos mineros o estos reinfos vigentes se camuflan, pero todos en el Congreso, lo digo todos los grupos políticos, están mirando a la minería, sobre todo este mundo minero informal, están mirando de alguna otra manera como fue electoral, porque básicamente creen que ellos podrían votar y por eso no se quieren pelear, porque hacen algunas sumas, algunas cuentas, dicen que son aproximadamente 400.000, 500.000, multiplicados por 4, serían aproximadamente 2 millones, de esos aproximadamente votarían 1 millón, entonces perder 1 millón de votos, porque no los extiendes 1 año, 2 años, para ellos evidentemente no va a ser posible, no van a sacrificar una posible votación por básicamente una cuestión técnica. Están viendo esto evidentemente como un ojo electoral y político. Claro, incluso yo escuchaba números más grandes. Hoy en el debate los congresistas pro mineros decían 4 millones, decía Guido Bellido, por ejemplo. Congresistas de Perú Libre también decían, oye, son millones de familias las que van a quedar sin empleo. Más allá de eso, incluso, Iván, si se llega a aprobar, ¿estamos ante 1 año perdido, digamos, de formalización? ¿Estamos ante 1 año donde va a ser muy difícil jalar a esos informales a un verdadero proceso de formalización? En buena cuenta, ese es un poco el resumen de la historia del reinfo, ¿no? Un instrumento que se desnaturaliza y estira el problema y ya lo convierte en la norma, ¿no? El resumen del reinfo es que básicamente es un completo fracaso, así lo tenga el Ministerio de Energía y Minas como lo tiene ahora. Acuérdate tú que desde diciembre tienen la competencia de la formalización, como también ha sido un rotundo fracaso cuando lo ha tenido en manos de los gobiernos regionales, en manos de las direcciones regionales de minería. Lo que tenemos ahora es que se prometió a junio de este año, se prometió que con una última ampliación, entre comillas, que el 31 de diciembre de este año vamos a tener a la formalización de 31.565 reinfos. Fíjate, de esos 31.565 reinfos, y que la gente lo sepa, solamente se han podido formalizar 24, solamente se han podido firmar contratos de explotación de esos más de 31.800, entonces es un fracaso absoluto por diferentes cosas, pero básicamente por un tema técnico. Desde el punto de vista técnico,
yo sí considero que debería ampliarse por solamente 6 meses. Es decir, quiero decirlo además, y no quiero que se me escape, que como te digo, al margen de que tú lo puedas ampliar por 6 meses, técnicamente por 1 año, 2 años, vas a correr el riesgo de que evidentemente la minería ilegal se camufle con los reinfos vigentes. Entonces aquí lo que existe es básicamente un fracaso, nada nos garantiza que al junio del próximo año no haya nuevamente una ampliación, digamos 6 meses, 1 año, 2 años, pero aquí lo que se tiene que hacer es básicamente un proceso de formalización técnico y un proceso de formalización que tenga de alguna otra manera un gran acuerdo político para terminar con este problema, Claro. que es un problema alto. No, y has dicho tú acuerdo político, eso significa un gobierno fuerte, un gobierno que diga, esta es mi agenda y la llevo adelante, voy a comprarme este lío y lo llevo adelante, pero necesitas un ministro o ministra de Energía y Minas fuerte también, ¿no? Y no se ha tenido eso, quizá el cambio de ministros, el último creo que fue Jorge Luis Montero, que fue el que en buena cuenta dijo 50.000 se van, depuramos la lista. Recuerdo que hasta dijo, no, es un tema de... Él lo expresó así, ¿no? No son mis palabras, es un tema de virilidad, es un tema de hay que ser macho para enfrentar estos problemas. O sea, recuerdo esa frase de Montero y digo, bueno, por lo menos intentó plantarle cara al problema. Ahora, con esta norma que se podría aprobar, con esta ampliación, ¿qué se dice sobre los delitos de materia ambiental? Sobre todo la preocupación de daños ambientales de la minería que se hace en ríos, de la minería aluvial, ¿no? Mira, el Perú es el único país que permite la minería en ríos, la minería aluvial, pero además de eso, acuérdate tú que hay una sentencia del Tribunal Constitucional en la que dice claramente que ningún reinfo o alguien que está dentro del proceso de formalización no puede excluirse de procesos o de sanciones penales administrativas. Caso, por ejemplo, de que haya una contaminación ambiental. El reinfo de alguna otra manera los protege. Los reinfos vigentes protegen de 2 cosas, tanto de alguna sanción administrativa, penal o civil, y los excluye además de otra cosa que es importante. Los excluye de que no existan interdicciones. Basta tú con presentar tu reinfo vigente para que no tengas interdicción. Todo eso se tiene que cambiar definitivamente. Los cuellos de botella para cambiar este tema están básicamente en 2 temas. La primera es las revisiones de instrumentos de gestión ambiental tienen que hacerse de manera más rápida. Yo creo que en 6 meses se pueden hacer si es que existiera voluntad política y básicamente un gobierno tema técnico que quiera formalizar. Iván, un tema técnico a nivel de buenos técnicos ambientales que digan tú cumples, tú no cumples, chao, tú cumples, te quedas, o sea, un buen filtro ambiental de las prácticas de estos mineros, digamos. Exactamente, porque fíjate, el cuello de botella está allí, es decir, mira, y eso es importante que la gente lo conozca, porque cuando estaban las direcciones regionales de minería tenían el proceso de formalización, para un instrumento de gestión ambiental, para validar un instrumento de gestión ambiental te pedían 2 firmas, la firma de un ingeniero ambiental y la firma de un ingeniero minero. Ahora te piden 12 firmas. Es decir, se ha multiplicado por 2, se ha burocratizado, hay más una trámite, claro. Y además de eso, no existen personal con las competencias necesarias para poder revisarlo. Eso no solamente que tienen que ser 2 o 3 personas, son más de 60.000 expedientes, porque hay expedientes de instrumentos de gestión ambiental de inicio y reinicio, entonces tienes que revisarlo de todas maneras. El segundo cuello de botella es un acuerdo de explotación. El acuerdo de explotación tiene que darse entre el concesionario y el quien está en este momento elaborando o que tiene la labor, en este caso el minero informal. Y créeme que el concesionario en este momento, el pequeño sobre todo y el mediano concesionario, no tienen las garantías para poder firmar un acuerdo de explotación. Y como no tienen una garantía y seguridad jurídica ni Estado de Derecho para poder firmar, simplemente no lo quieren hacer. Entonces el Estado tiene que darle todas las garantías, tiene que darle toda la estabilidad para que los concesionarios puedan firmar con el minero informal estos contratos de explotación y así el minero informal terminar su proceso de reinfo para finalmente finiquitar todo este proceso y finalmente olvidarnos y poder formalizar a estos 31.565 reinfos. Ahora, hoy quiero preguntarte qué opinas de esta declaración. Hoy el congresista Eduardo Salguana decía: no tenemos vocación realmente de formalizar porque a la formalización le hemos dado 13 millones de presupuesto en el presupuesto recién aprobado del 2026 y a la interdicción, es decir, al dinero para poder hacer operativos
de control y destrucción, digamos, de dragas, por ejemplo, la interdicción de los mineros ilegales, le estamos dando más de 150 millones de soles de presupuesto. O sea, 13 millones para el proceso de formalización y 150 para el proceso de interdicción. Y decía, allí nomás uno ya se da cuenta que la estrategia del Estado está pésima, pues porque primero vas y revientas y luego formalizas. ¿Qué opinas de esto? Me parecía un argumento así como rebuscado, pero me pareció interesante las cifras. Ok, el señor Salguana, el congresista Salguana, al decir eso, hay una cosa también que es importante, tú has hablado del Estado, y aquí el Estado tiene que actuar en su conjunto. Y cuando actuamos en su conjunto es que, como te digo, hasta diciembre del año pasado, la fiscalización, las interdicciones, los procesos de formalización fundamentalmente estaban en manos de las direcciones regionales de minería, de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales siempre se han quejado de que no tenían dinero para poder formalizar, pero ellos podían sacar el dinero a través de un presupuesto de inversión pública, es decir, a través de un proyecto, elaborar un proyecto, sacar el dinero a partir de allí, porque el dinero evidentemente lo sacas a través de proyectos de inversión, y lo podían hacer, sin embargo, por decía tampoco lo han hecho. Sí, exactamente, no hay tanto dinero para la formalización, pero cuando lo tenían los gobiernos regionales, lo podían hacer. Es más, en este preciso momento el proceso de fiscalización debería estar en manos de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales te van a decir, no tenemos plata, un momento, la plata la vas a sacar no de los recursos que te va a dar el Estado central, sino lo puedes sacar a través de un proyecto de inversión pública. Eso sí lo puedes hacer. Sin embargo, también ha habido así de parte de todo el aparato estatal, no solamente digamos el Estado nacional, sino además los gobiernos regionales, que son, como te digo, hasta el año pasado, los actores fundamentales en la formalización. Correcto. Iván Arenas. Iván, estamos pendientes de lo que pasa en el Congreso. Te agradezco siempre tu voz analítica de estos temas. Tú conoces de minería, pero también de cómo la política finalmente ha ido regulando, desregulando, sobreregulando este gran tema para el país. Gracias por tu tiempo, Iván. Hasta otra.